¿Seguimos? Sí, porque si no nos da 3 horas de podcast Ya, y es que hacemos cuatro partes. este tema es lo que tiene, este Sí, sí. tema tiene para rato. Vamos a hablar un poco de alimentación, cómo podemos, algunos tips para este proceso de lesión. Lo primero que habría que tener en cuenta es el balance energético, pero eso va a depender mucho de la persona y va a Sí, depender del tipo de lesión. sí, va a depender mucho Porque de si eso. es una lesión que te impide tener una recuperación activa, como hemos estado hablando antes, pues vamos a tener que bajar bastante el nivel energético en cuanto a meter alimentos al cuerpo, ¿vale? Ahora, ¿es bueno tener un déficit calórico en un proceso de lesión? Pues desde mi punto de vista, y ahora dices tu idea, es que necesitamos un poco de anabolismo, de crear esas células, y para ello no es posible mediante un déficit calórico. Esto no se da de la misma forma a la hora de recuperar. Yo en este aspecto lo que puedo aportar es, y esto lo hablo por experiencia, más que por lo que dicen los libros, porque lo que dicen los libros es eso, Uh -huh. pero por experiencia puedo decir que no es cuestión de déficit calórico en estos casos, sino de balance nutricional. El balance nutricional debe estar muy bien compensado. Uh -huh. Entonces, sobre este punto es muy importante balancear las necesidades nutricionales hacia lo que son los alimentos más plásticos, como son, por ejemplo, las proteínas, Ajá. los aminoácidos. Es lo que vamos a comentar ahora. Y luego, por ejemplo, reducir ligeramente, nunca por debajo de un 45%, las cantidades de hidratos de carbono. Lo que sí se puede reducir un poco es las cantidades de grasa, sobre todo grasa saturada, y aumentar lo que son las grasas de estilo omega 3, que son antiinflamatorias. Pescado azul, aguacate, Sí, semillas. el aceite de oliva virgen extra, aumentarlas. ¿Para qué? Para que el cuerpo desde ese punto, en ese superávit energético, si tenga un balance nutricional más óptimo para lo que es Sí, aparte, la construcción. como sabemos, el omega 3 es una grasa antiinflamatoria, entonces hay que tener un buen balance con el omega 6 y alimentos a partir de lo que hemos dicho de pescados azules, aceites de oliva virgen extra, semillas, Claro. aguacate, nos van a ayudar a ese proceso antiinflamatorio. Esto, por ejemplo, en lesiones musculares. Uh -huh. Si la lesión no es tanto muscular, Eso sí. sino que es ósea, sería muy interesante, por ejemplo, reforzar la triada ósea. Es decir, el fósforo, el calcio y el magnesio. Y la vitamina D, supongo, ¿vale? Y sobre todo, la vitamina D, más que reforzarla como tal, por vía de pastilla, es mucho más interesante que durante ese proceso que la persona está teniendo esa lesión, uh -huh. que por ejemplo, intente tomar el sol muy a menudo. Muy a menudo es que todos los días, por ejemplo, un paseo de 15 o 20 minutos le va a venir mucho mejor que el consumo por pastilla. ¿Por qué? Porque realmente el consumo por pastilla no es tan interesante. En este caso sería mejor la prescripción médica de la inyección intracutánea. Claro, siempre viendo cómo están los niveles de vitamina D. Claro, Que bueno, a nivel exacto, mundial está súper bajo, pero habría que ver esa exacto. persona Entonces, cómo lo tiene. si tiene la vitamina D baja, lo más interesante es que a nivel médico se haga una inyección intracutánea de vitamina D, porque es mucho más interesante. Pero siempre reforzándolo con esas horas de sol. Además, como la persona suele estar lesionada y suele estar de baja, por lo menos aquí en España, joder, que aproveche para salir, para que le dé el sol en la terraza, en un banco sentado leyendo un Claro, si libro. nos pillara, por ejemplo, estamos en Claro, invierno, si por ejemplo te lógicamente. pilla ahora en invierno, lo interesante puede ser tener una lámpara de estas de luz ultravioleta, ¿Ah? de estas, ¿sabes? Tenerla en casa e igual, 10 Eso donde lo minutos. ven. Eso en Amazon. ¿Ah? En Amazon se venden lámparas de luz ultravioleta. Y te la pones y 10 minutos, no hace falta más. Porque no hay que abusar tampoco, porque es luz UV. Gasta un huevo de electricidad, Está la luz ahora como para poner sí, ultravioleta. pero que es más interesante, Sí. porque así estamos haciendo realmente que nuestro cuerpo cree la vitamina D que necesita. Entonces es mucho más interesante esa vitamina D endógena. Entonces iría por ahí los tiros, también la vitamina K, pues es interesante para el desarrollo óseo. Y dentro de eso, pues luego pues el La refuerzo con vitamina C aminoácidos. también. Sí, sobre todo que la vitamina C no vaya mezclada con el calcio, porque se puede provocar un proceso en el que no se absorba bien uno y otro. Antagonista. Sí, y además de eso, es interesante también el refuerzo con aminoácidos esenciales durante ese proceso de recuperación.
Bueno, yo creo que ahí la proteína es fundamental, ¿vale? Para incluso subir más de lo que teníamos, en que tuviésemos una proteína alta porque fuésemos deportistas, ¿vale? Subir un poco más la proteína de lo que teníamos para aumentar ese proceso de recuperación. Sabemos que la proteína es un macronutriente esencial para la construcción y reparación de tejido. Sí. Entonces, ahí habrá que subir bastante la proteína considerablemente. Luego, aparte de eso, ya esto ya son cosas que no son tan necesarias ni tan básicas. Hay estudios a favor, en contra. La condroitina puede ayudarte. No había oído. Pues la condroitina puede ayudarte porque es de recuperación colágena y sobre todo de recuperación elástica Claro. de las zonas articulares y de las zonas de óseas. Y ya hay otros tipos de lesiones. Por ejemplo, si hay lesiones cutáneas, por ejemplo, lesiones en las que por ejemplo, se afecte lo que son las fascias porque hay una operación o porque, por ejemplo, hay una necesidad de recuperación después de un proceso o de una intervención. Pues ahí, por ejemplo, puede ser interesante reforzar a lo mejor con colágeno dentro de las cantidades de proteína. Entonces, a lo mejor ahí puedes disminuir un poco las cantidades de proteína que estás tomando, meter un poco de colágeno. Entonces, las Te iba a formas de preguntar trabajo porque son muchas. se vende mucho colágeno, tiene mucho marketing, Sí. pero realmente tiene evidencia científica. A ver, el colágeno al final es una proteína, Claro, y es que una más. El al cuerpo lo final, puede crear de forma natural. exacto. Y lo importante es que los niveles de proteínas que tú le das al cuerpo sean interesantes para el cuerpo. Y sobre todo, para mí lo más importante es que la proteína que le demos al cuerpo principalmente sea completa. ¿Por qué? Porque lo único que el cuerpo no puede crear dentro de las proteínas son esos aminoácidos esenciales. Entonces, esos son los que tenemos que reforzar. Esos son los que realmente nosotros nos tenemos que, sí o sí, dárselos al cuerpo. Y la mejor manera de dárselo es con ese consumo combinado de alimentos cereales con carne, alimentos cereales con pescado, alimentos cereales con legumbres, esos tipos de combinaciones, las combinaciones de cereal, fruto seco y legumbre, todo eso. Es la forma más interesante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está mejor adaptado. Entonces, dentro de eso, las necesidades exclusivas son exclusivas por lo que se marque, por pauta y por necesidad real. Entonces, eso ya es más a nivel profesional. Es más difícil de ver porque hay que ver las pruebas médicas, hay que ver los resultados médicos, hay que ver lo que dicen los propios médicos, hay que entender todo el margen y todo el conjunto de necesidades de la persona. Hay que ver cómo le está afectando también al comportamiento de la propia persona. Si está durmiendo mejor, si no, si tal, si yo no sé qué. Entonces, todo eso va a marcar la pauta. Por eso, al final, la alimentación ante una lesión de forma más grave, quizás es mejor recurrir a un profesional, porque Sí. es difícil dar pauta. Pero para las inflamaciones y todo eso, lo que estamos diciendo puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque al final estos son los procesos básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una situación de cansancio, que notamos que los músculos están muy inflamados, estamos que nos notamos muy extenuados, pues por ejemplo, el magnesio puede ser interesante como suplemento. Ahora, ¿toma magnesio todos los días? Pues no. ¿Por qué? Porque eso es puntual en ese momento concreto hasta que se pase esa situación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos reforzando es el proceso neuromuscular con ese magnesio o con ese calcio. Entonces, por eso, a nivel de alimentación, teniendo en cuenta los puntos básicos, volviendo un poco al tema del colágeno, sí, el colágeno es una proteína al final formada por 3 aminoácidos, sí, no me acuerdo cuáles eran, la verdad. Claro, ese colágeno es ingerido por el sistema digestivo y se degrada esa proteína en esos aminoácidos. Luego ese hígado es el encargado de formar ese colágeno, ¿no? claro, O sea, tu cuerpo es el encargado de decir, ¿formo colágeno o formo una enzima o formo una célula del sistema inmune o qué hago con ese colágeno? ¿Qué claro. más dado que al final no es colágeno, son aminoácidos? Entonces, ¿qué evidencia científica tiene? Porque hay muchos influencers, por ejemplo, que lo muestran, es de comprar colágeno para tal, y a otros que no, dicen que no vale para nada. A ver, es Y hay que, mucha, sobre todo la gente mayor, que se compra mucho, sí, es que tengo dolor de huesos, me han dado colágeno. Yo diría antes que comprar un suplemento de colágeno que no tiene respaldado
científica detrás, ¿vale? No está respaldado. Yo diría tener esa cantidad de proteína diaria establecida y llegar a Sí, esos pero requerimientos. pasa una cosa. Aquí entramos un poco en lo que hablábamos Ujú. antes con el medicamento, pensamiento mágico. Exacto. Entonces, el colágeno, por ejemplo, en una situación, tengo, tengo ahí un caso de hace poquito, ¿no? Ajá. Que en el caso es por un tema de cirugía y ahí sí se refuerza el colágeno, se refuerza desde fuera, pero se refuerza una vez la proteína ya está Ya está reforzada. reforzado. Entonces, el colágeno viene a suplementar y aumentar las necesidades que pueda tener la piel para esa mejor recuperación, Ujú. esa necesidad plástica. Vale. Entonces, es ahí donde se marca. Entonces, lo que estás hablando al final es el pensamiento mágico. Voy a tomar esto y ya no tengo que hacer lo demás puede seguir igual. No es así. Evidencia científica a favor y en contra. ¿Por qué? A los que les interesa venderlo y a los que no les interesa venderlo. Lo interesante es saber que el colágeno no te va a matar. Si lo introduces en tu alimentación, se va a consumir y tu cuerpo lo va a usar como una proteína. Si las necesidades de colágeno son mayores, como por ejemplo en esa recuperación de la piel, Ujú. tú tomas colágeno, como tienes los aminoácidos del colágeno, tienes la necesidad del colágeno, tu cuerpo va a crear colágeno porque necesita colágeno, Ujú. pero si tomas colágeno porque piensas que así vas a vivir más tiempo y vas a estar más joven, pues seguramente, Por lo que hemos dicho de si tomas colágeno no tienes esa proteína diaria. es decir, vas a vivir el mismo tiempo, la única diferencia es que todos los meses vas a ser 50 euros más pobre. Dicho. Sí, justo. Más claro, agua. Ujú. Entonces, necesidad, sí. Siempre, no. Momentos puntuales, sí. Siempre, no. Entonces, mejor gastarte en suplementación, si alguna vez te tienes que gastar 400 pavos por una cosa puntual, concreta y que es necesaria, y que sí, te gastas una pasta, pero es para eso y ya después sigues con tu alimentación regulada y tal. ¿Pero por qué? Porque has cubierto una necesidad o, por el contrario, pues sí, pues sigue en tu pensamiento mágico y de puta madre y, oye, que hay que ser feliz en la vida. Me ha parecido interesante porque al final hay mucha controversia con este tema. No, no. Sí. Nada, yo creo que ya he terminado porque se nos ha hecho bastante largo. Ujú. Voy a hacer Creo una que lo hemos pregunta. hablado de todo, ¿no? Sí, te voy a hacer una pregunta porque el otro día hice una encuesta en Instagram Sí. y puse que si entrenabas 3 días de fuerza, ¿te considerabas sedentario o no? ¿Tú te consideras sedentario? ¿Entrenas 3 días de esfuerzo? Sí, eres un sedentario que se mueve. Ujú. Es decir, tendrías que entrenar fuerza como el Toriki. Puse esa encuesta porque yo me estoy encontrando personalmente en consulta bastante gente que me dice, joder, es que entreno 2, 3 veces y no consigo llegar a esos objetivos de pérdida de grasa. Yo creo que muchas veces sobrevaloramos lo que hacemos de ejercicio. Absolutamente. Es decir, mira, es que esto cae de cajón. Y yo no hay que ser muy científico, ¿vale? Para ver esto. Si yo me pego, ¿vale? Te voy a hablar de mi caso, Ujú. ¿vale? Tú me conoces y ves todo lo que trabajo. Ajá. Aunque parezca que estoy No, sí, loco, sí. trabajo un huevo. Si yo me levanto por la mañana a las 7 8, me pongo a trabajar en el ordenador, me pego 1 kilómetro desde mi casa hasta aquí, hasta la oficina. Empiezo a trabajar aquí. Ujú. Aquí me pego sentado prácticamente todo el día, excepto los 4 momentos que estoy haciendo el gamba. ¿Vale? Con los vídeos ahí en Instagram. En Instagram o cuando estoy por aquí liándola para animar cotarro y hacer de jinete del apocalipsis. Pero me pego aquí sentado, ¿cuánto? 8 o 9 horas que me pego. En total me puedo pegar un día que estoy de pie, ¿cuánto? 8 horas de pie, bueno, pero de pie no en movimiento. Entonces, si yo llego y entreno una sola hora, ¿cómo coño voy a poder decir que yo, aunque haga CrossFit 1 hora y me mate, soy activo? Exacto. Es decir, si me pego de mi día entre dormir y sin moverme, ¿cuánto? ¿El 85%? ¿El 90% de mi tiempo? Si no más. Sí. Es Al final decir, yo creo que va a depender mucho de
de lo que hagas fuera o del tipo de trabajo que tengas, por ejemplo. No es lo mismo Claro, tener un trabajo de oficina, o tener un trabajo, por ejemplo, ser más activo como un repartidor, que te está claro. moviendo todo el rato, cogiendo peso, Y y que luego dependiendo. tengas ese entrenamiento. Y dependiendo del repartidor. Porque si tú eres el típico repartidor que te coge, te baja de la furgoneta, aquí lo Y aparca en son la paquetitos puerta. de estos pequeños, ¿no? Claro, lo aparca aquí en la puerta. Aquí justo para andar 5 metros. Llega con el cajetín así, pum. Y si ves que es más grande de la cuenta, te coge el carrito. No. Esto es como el que dice, no, yo es que trabajo en la obra. Sí, yo trabajo en la obra, pero montar la grúa. O montado en la retroexcavadora. Sí, sí, tú estás igual que el que está ahí cavando la zanja con el Zola y el colega, dale que te pego porque se ha roto el pico. Es decir, no nos engañemos. Entonces, no sobrevaloremos lo que hacemos. Una, un entrenamiento de CrossFit va a estar entre unas 500 y unas 1000 calorías, dependiendo de la persona que lo haga. 1000 calorías son muchas, ¿eh? Es decir, entre 500 y 1000 calorías, dependiendo de quién lo haga. Es decir, porque si te coge el típico endomorfo de esta persona que es súper delgadita, que se enchufa metabólicamente y eso empieza a gastar, eso es capaz de llegarte a 850 calorías. Pero van a estar ahí, entre 500 y 1000, oscilando entre los que más y los que menos. Es lo que hay. Sí, si tú te mueves 5 días en semana haciendo CrossFit, coño, claro que sí, que te da para mantenerte en forma. Ajá. Incluso con el tiempo mejorar, pero tienes que tener en cuenta el balance nutricional y tienes que tener un balance nutricional con un consumo de proteico que sea interesante para el nivel muscular, con un consumo de hidratos de carbono que esté regulado Adaptado a tu... para la reestructuración corporal y para mantener una buena composición corporal y no tanto para el plano energético. Y ahí las grasas igual que los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos ahí es un mejor balance nutricional. Sí. Al final sobrevaloramos, por Claro, lo que he visto yo el poco tiempo que llevo en consulta, sobrevaloramos un poco el ejercicio que hacemos e infravaloramos también la comida que nos metemos al cuerpo. absolutamente. Entonces, bueno, dicho esto, entrena cuando puedas. Entrena cuando puedas, sé feliz y si puedes tener sexo todos los días, hazlo. Es lo único que te puedo decir. ¿Es tu caso? Ojalá. Ojalá, tío. Muy bien. Bueno, amigos, nos vemos y hasta luego.